Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Como todos los sábados, en el canal 19 de Cinevisión, te brindamos este espacio con el que pretendemos brindarte herramientas para manejar el día a día de tus problemas de salud. En la entrega de hoy vamos a conversar sobre los sucesos de esta semana, en particular el paro que el Colegio Médico, las sociedades médicas especializadas y la Asociación de Clínicas Privadas ANDECLIP decretaron en contra de ARS Humano. Vamos a analizar punto por punto las solicitudes que hace el Colegio Médico y lo que hay detrás de cada una. No se vayan, que después de esta pausa seguimos en De Salud y Otras Cosas. $55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos,
Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Hola amigos, continuamos en De Salud y Otras Cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, en nombre del doctor César Mella, director general de este programa, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para manejar el día a día de tus problemas de salud. En esta ocasión, como les decía en la introducción, vamos a estar conversando sobre lo acontecido en esta semana, en donde el miércoles pasado el Colegio Médico, las Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación de Clínicas Privadas ANDECLIP iniciaron un paro de servicios a los asegurados de ARS Humano. Entre ellos, el pliego de demandas que presentan estas instituciones, se los presento a continuación y se los paso a leer. Lo número 1, el ajuste de honorarios. Número 2, tarifarios para los centros de salud. Número 3, el tema de los códigos para los médicos. Número 4, el tema de las glosas y las auditorías médicas. Número 5, el tema de la atención primaria en el sector público. Y número 6, la garantía de la libre elección de los médicos. Estos son los 6 puntos que vamos a pasar a analizar en este espacio de esta tarde. Recuerden, los sábados a las 12 del día aquí en Cinevisión. Y vamos a empezar con el primer punto. ¿Por qué es necesario que se produzcan este tipo de situaciones en que los médicos se ven obligados nuevamente a tener que hacer un escándalo público para poder obtener una respuesta a sus demandas? Cualquiera diría, pero es que los médicos no saben conversar. Señores, las conversaciones para lograr que se modifiquen algunos aspectos
del ejercicio que hacen las ARS en la Seguridad Social Dominicana llevan años. Yo soy testigo de ellos porque desde hace más de 8 años los otorrinos estuvimos conversando con las ARS y no fue sino después de 4 años de conversaciones en donde hubo que llegar a un paro que se extendió durante casi 2 años para poder lograr cambiar algunas cosas. En la República Dominicana, lamentablemente, para esta y para muchas otras cosas, se ha perdido la capacidad del diálogo porque no están dispuestos a ceder los que tienen en sus manos la solución. En este caso, y con la lista de argumentos que presenta el Colegio Médico Dominicano, el primer tema es el tema del ajuste de honorarios. Y lo pongo de primero no porque sea lo más importante, sino que el paciente es el más importante, pero seamos sinceros. Esta lucha en este preciso momento se hace porque desde el año 2007 en que inició el régimen contributivo de la Seguridad Social no se ha producido de manera general un reajuste en los honorarios que se les pagan a los médicos. Ustedes preguntarán, ¿y por qué tenemos que discutir en televisión? ¿Por qué tenemos que discutir en público cuánto le pagan a los médicos? A mí que me interesa como paciente, que sencillamente voy allá y no me interesa cuánto le paguen al médico. La situación es que la Seguridad Social, cuando comenzó, tiene un Comité Nacional de Honorarios Profesionales en el que están representadas las diferentes instituciones de la Seguridad Social y también los médicos. En ese Comité de Honorarios Profesionales es donde se deciden las tarifas mínimas que se van a regir o que van a regir dentro de la Seguridad Social. De ahí en adelante, las ARS están en libertad de poder establecer las tarifas que quieran, pero lo que han hecho es que se han acogido a esas tarifas mínimas establecidas en ese catálogo. Ese catálogo fue aprobado, señores, en el año 2006 y en ese catálogo se pretendió en algún momento que el precio de una consulta médica fuera de 200 pesos. El Colegio Médico en aquel momento solicitaba que esa tarifa fuera de 1,000 pesos, pero luego en conversaciones, dado el tranque que se daba y que la ley de seguridad social en el aspecto de salud no arrancaba, se produjeron diferentes negociaciones y el Colegio Médico luego rebajó su demanda a 600 pesos por el motivo de una consulta. Al final de cuentas, a lo que se llegó fue a que se les iba a pagar a los médicos 400 pesos por una consulta. Fíjense que ya en ese año una consulta médica privada costaba en promedio alrededor de 1,500 a 2,000 pesos. Y lo que se aprobó en la Seguridad Social para empezar fue de 400 pesos. Algunos dirán, bueno, un sacrificio para poder comenzar un sistema que ha de beneficiar a todo el pueblo dominicano. El problema en la República Dominicana es que las cosas transitorias se vuelven definitivas. Y esa tarifa que se aprobó en aquel momento de 300 pesos que iba a pagar la ARS y 100 pesos que iba a pagar el paciente cuando viniera referido desde la atención primaria, se ha quedado así desde ese año. Desde el año 2007, estamos en el año 2019, durante 12 años, se ha mantenido la tarifa de una consulta médica en 270 pesos. Lógicamente que ante una situación como esta y ante las múltiples negociaciones que se han llevado a lo largo de todos estos años, no ha sido posible conseguir mediante el diálogo que se haga un reajuste, señores, de manera mínimamente justa. ¿Quién puede pensar que con 270 pesos se puede cubrir una consulta médica? Lo que ha sucedido con esto es que han sido los pacientes los que han pasado a pagar la diferencia. Y como siempre, los pacientes han sido como el queso del sándwich, el que ha resultado aplastado por arriba por las ARS y cocinado por debajo por los médicos, que en demanda de unas tarifas honorables tienen que recurrir a este tipo de situaciones, a este tipo de mecanismos de presión para poder lograr que alguien haga algo en este país. Porque al final de cuentas, la decisión sobre si se producen o no los aumentos y los ajustes necesarios en las tarifas de los médicos está en manos de las autoridades y está en manos de las ARS. Al día de hoy, 270 pesos por una consulta médica es una situación que llora en la presencia de Dios, como dice un refrán en la República Dominicana. Pero en este caso estamos hablando solamente de los honorarios de la consulta médica, pero ni qué decir de los honorarios por los procedimientos. Los procedimientos médicos, muchos de los cuales incluyen riesgo de vida,
están pagados casi a las mismas tarifas a que se les paga. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en mi caso personal, en el que una persona que tuvo que ir a mi casa, un joven muy talentoso, que tuvo que ir a mi casa a repararme las gomas de la nevera, porque la nevera estaba filtrando y no congelaba. Yo compré las gomas, las tenía en la casa y él como experto tenía que ir a instalarlas. Sus honorarios por trasladarse a mi casa e instalarme las gomas de la nevera fueron de 2,000 pesos. Sin embargo, señores, los honorarios, porque un médico salga de su casa a atender a una persona en emergencia a las 10, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, los honorarios son 800 pesos. Y de nuevo volvemos, ¿por qué tenemos que discutir cuánto les pagan a los médicos en televisión? ¿Por qué tenemos que discutirlo? Nadie discute lo que le pagan o sus honorarios en público. Lo que pasa, señores, es que esta es una situación pública porque es de interés público el servicio de la seguridad social. Y lo que está sucediendo con los médicos dominicanos es inaudito. Mientras que por cualquier cosa, la tarifa de honorarios es de 1.500 o 2,000 pesos a un médico por ir a atender a un paciente, en muchas ocasiones cosas pequeñas, pero en muchísimas otras ocasiones patologías graves, como son las emergencias, y por eso le pagan 800 pesos. Díganme ustedes si no es justo que al cabo de 12 años de tener honorarios como esos, tengamos que reclamar llegando a estos extremos. Otra situación que se da, y que es otra de las demandas del colectivo de organizaciones que está haciendo este paro de servicios a los asegurados de ARS Humano, son los tarifarios de las clínicas. Las tarifas de las clínicas están también ancladas en el tiempo, de tal modo que las clínicas actualmente lo que se les paga por analíticas, por rayos X, por los servicios que tradicionalmente una clínica ha brindado, apenas da para cubrir los costos y en muchos de los casos inclusive es por debajo de los costos de operación de las clínicas. Algunos podrán argumentar, pero bueno, si se trata de una economía de mercado, lo que no te conviene, déjalo. Pero si las clínicas no existen, los médicos no pueden ejercer. Si los médicos no pueden ejercer, entonces el paciente está a merced del servicio que le quieran brindar los que tienen el poder para hacerlo. Hasta este momento, el papel que ha jugado el colegio médico, los médicos dominicanos en la salud de la población, no necesita mucha discusión. La mayor parte de los logros y de los avances que se han logrado en salud han sido peleados a base de luchas, de huelgas, de reclamos, de reuniones, millones de horas, vamos a decir miles, para no exagerar, miles de horas de reuniones, tratando de lograr que se modifiquen las cosas en beneficio de los pacientes y para que no se quede con toda la tajada el gran poder económico de la República Dominicana y en este caso en particular de la Seguridad Social, los bancos, que son los que manejan el capital que se mueve detrás de las ARS. Es bueno que ustedes sepan que las ARS han pasado de recibir 933 millones de pesos al mes, que era en el año 2007, a recibir 4.000 millones de pesos al mes. Si ustedes multiplican eso por todo lo que se hace en un año, estamos hablando de cantidades inconmensurables de dinero que manejan por esas instituciones que solamente son intermediarias de la salud, que ellas en sí mismas no brindan ningún servicio. Ya quisieran ellas que se cambie la disposición de la ley que establece que no puede haber integración vertical, porque en otros países han logrado este poder económico hacer que las ARS sean al mismo tiempo las dueñas de las clínicas, las dueñas de los laboratorios, las dueñas de los centros diagnósticos y han concentrado en sí mismas y en su poder económico absolutamente todo el servicio de salud que se brinda a la población que está asegurada. En el día de hoy en la República Dominicana eso no es posible y eso ha permitido que pueda sobrevivir una clase médica, un sector salud que se alimenta precisamente de los servicios que se brindan a esta necesidad de la población. Vamos a seguir conversando sobre este tema a la vuelta de esta pausa comercial aquí en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional.
un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. ...55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System.
Continuamos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En esta ocasión conversando sobre lo acontecido en esta semana en que el Colegio Médico Dominicano, el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas y la agrupación de clínicas privadas ANDECLIP decretaron un paro de servicios a los asegurados de ARS humano. Entre otras cosas, el pliego de demandas de estas organizaciones incluye el ajuste de los honorarios que se les pagan a los médicos, el ajuste de los tarifarios de los servicios que se les pagan a las clínicas, que se le dote de códigos a los médicos para trabajar, que se revise el tema y que se reglamente las glosas y las auditorías médicas, que se establezca la atención primaria en el nivel público y que se garantice a los pacientes la libre elección de su médico. Estos son los 6 temas que queremos explicarles en detalle. En el segmento anterior ya les hablamos del ajuste de honorarios y les decíamos que para los médicos, los honorarios médicos que están fijados son de 270 pesos por una consulta médica al día de hoy, de que los honorarios médicos que están fijados para una visita de emergencia son de 800 pesos y que esos precios están fijados desde el año 2007, desde hace 12 años y que no se han movido. Están escritos en piedra y no ha sido posible, mediante ningún tipo de diálogo a lo sucesivo, en sucesivas directivas del Colegio Médico y de las sociedades especializadas, poder modificar esos parámetros, y es lo que hace que al día de hoy entonces los pacientes tengan que cargar con el 80% del precio de una consulta médica, es decir, el paciente paga 1.000 pesos mientras que la ARS paga solamente 270. También hablábamos de lo que es el tarifario para las clínicas, en el que decíamos que los precios que les pagan a las clínicas, a los centros de salud, por los servicios que brindan, está en muchas situaciones por debajo de los costos de operación y que muchas clínicas mantienen estos servicios solo para poder brindar el servicio a los afiliados, para poder mantener el número de pacientes que les permite su existencia. Alguien diría, ¿y por qué si un negocio no lo dejan? ¿Y por qué no se dedican a otras cosas? Es porque somos médicos, no tenemos otras cosas a que dedicarnos. A menos que hiciéramos otra especialidad y abandonáramos esta carrera, tenemos que defender el espacio en el que nos hemos desarrollado. Y a los pacientes, hasta ahora el colegio médico les ha servido de aliado, y es el médico el aliado, el que se enfrenta con la ARS para conseguir las coberturas de los servicios que necesitan. Somos los que damos la cara por la salud de los pacientes. Las ARS en nuestro sistema son sencillamente intermediarias, son instituciones que reciben miles de millones de pesos de lo que aportan los afiliados para administrarlos y administrar ese riesgo y entonces pagar a los prestadores por el servicio que se le brinda a los afiliados. Pero la ARS en sí misma no brinda ningún servicio, son solamente intermediarios que en este caso se están quedando con una alta proporción de esos recursos y últimamente principalmente sobre la base de denegación de servicios a los pacientes que los necesitan. El tercer punto de las demandas de los médicos es quizás el punto más sentido, quizás inclusive más importante que el aumento de honorarios, y se refiere a los códigos para los médicos. ¿De qué se trata este tema de los códigos? Los médicos dominicanos, para poder ejercer, tenemos que hacer una pasantía, con la cual el Poder Ejecutivo nos otorga un exequatur. Luego tenemos que hacer algunos procesos en salud pública, pero realmente el permiso de ejercer la medicina en la República Dominicana lo otorga el Poder Ejecutivo a través de un exequatur. Sin embargo, con ese exequatur no puedes atender a los pacientes. Tienes que inscribirte en el Colegio Médico Dominicano, el cual, según la ley, es obligatorio para todos los médicos que pretenden ejercer. Y sin embargo, tampoco con ese número que te otorga el Colegio Médico Dominicano puedes atender a los pacientes de la Seguridad Social. Porque para eso las ARS te tienen que asignar un código con el cual puedes firmar tus recetas y con el que tienes que firmar todas tus reclamaciones para que te puedan pagar. ¿Quiénes disponen a quién se le puede dar código y a quién no se le puede dar código? Eso lo disponen las ARS. Durante muchos años los médicos hemos estado tratando, el Colegio Médico ha estado tratando de que ese código sea un código único, que sea el número de colegiado.
porque todo el mundo tiene que estar colegiado según la ley. Entonces ya existe un número, no tenemos que crear otro número. Y ese número de colegiado es el que debería servir para que todo el mundo pueda atender a los pacientes de la Seguridad Social y sencillamente llena la reclamación de pago con su numeración y la entrega para su posterior pago al cabo de 30 o de 60 días en algunos de los casos. Pero al día de hoy, estos códigos los entregan solamente las ARS según su deseo, es decir, como les venga en gana, podríamos decir. Y eso ha creado un acúmulo de médicos jóvenes, médicos generales, pero también médicos especialistas, que no pueden atender dentro de la seguridad social a los pacientes porque no les dan cobertura. Si atienden a los pacientes tendrían que pagar por privado y la ARS no les cubre los procedimientos, las cirugías, los estudios que ellos vayan a realizar. Eso significa que quien decide, al final de cuentas, quién ejerce o quién no ejerce las especialidades médicas en la República Dominicana son las ARS. Por eso, esta demanda de que se le otorgue códigos a los médicos nuevos, en particular en la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, existe alrededor de un 25 a un 30% de los miembros de la sociedad que son de reciente graduación, que no tienen un código para ejercer. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está produciendo una sustitución de ese médico que trabaja dentro de la Seguridad Social por un médico que trabaja bajo un salario de una institución denominada institución sombrilla. Es decir, que la ARS le otorga un código a una clínica, a un hospital, y ese hospital entonces cubre a todos los médicos que trabajan allí. Pero ¿a cambio de qué lo hace? Ese hospital se queda con el 30 o con el 40% de los ingresos de ese médico. Vamos a poner en perspectiva. Si actualmente la Seguridad Social paga 12,000 pesos por una cirugía de amígdalas, por decir algo, de esos 12,000 pesos que pagan los seguros médicos por una cirugía de amígdala, el hospital sombrilla o la clínica que tiene el código sombrilla se queda con 4,800 y el médico solamente viene recibiendo lo que resta. Pero todavía más grave, esa clínica o ese hospital sombrilla le descuenta a ese médico los impuestos sobre la renta del pago total, es decir, de los 12,000 pesos, no solamente de los 6,000 que le está entregando, sino de los 12,000 que cobró, aunque se está quedando con 4,800. Todo este tipo de abusos los hemos venido sufriendo los médicos desde el año 2007 y tratando de no tener que llegar a paros médicos, hemos hecho miles de reuniones de diferentes tipos, tratando de que estas cosas se resuelvan mediante el diálogo. La Sociedad de Otorrino, la Sociedad de Urología, la Sociedad de Oftalmología, la Sociedad de Cardiología, se han tenido que ver en diferentes circunstancias en la necesidad de hacer paros para poder producir una situación de crisis que produzca un desbloqueo de la situación. Y es lo que está sucediendo en esta semana con este paro que se ha decretado a ARS Humano. No es que no se ha producido el diálogo, es que el diálogo tiene que tener un límite. ¿Cuántos años de diálogo se necesitan para que las cosas se resuelvan? En todo esto, las autoridades del país han sido tímidas en producir, en propiciar una solución. Han querido actuar como mediadores, sin irse para un lado, sin para otro, independientemente de cuál tenga la razón. ¿Cómo puedes ser neutral cuando estás viendo que a los médicos se les pagan 270 pesos por consulta y puedes convocar a una reunión de mediación a ver cómo se resuelve? Está clarísimo de qué lado está la razón. El Consejo de la Seguridad Social es un consejo que ha quedado bloqueado por el poder de veto que tienen algunos de los tres sectores, en donde muchísimas resoluciones que se aprueban por mayoría de los que están presentes se bloquean porque uno de los tres poderes que tiene veto lo observa. Y puede ser que algo tenga 20 votos a favor, 18 votos a favor, pero con uno solo de esos tres que se oponga ya no se adelanta. Y de ese modo se han quedado bloqueadas cientos de resoluciones, decenas de resoluciones y decenas de resoluciones que se necesitan para que esto avance o para que el sistema siga caminando. Dentro de ellas, la convocatoria del Consejo de Honorarios Médicos Profesionales, que sería una de las instancias que ayudaría a desbloquear
todo este embrollo y que desde el año 2007 tampoco se ha vuelto a reunir para poder resolver o por lo menos sugerir cuál sería el honorario médico mínimo y que eso pueda, mediante algún procedimiento de indexación, evitar que esta situación que se está viendo hoy sea una situación que se repita todos los años, porque ya esto es un proceso que se está volviendo crónico. Entonces, los códigos para los médicos que están en poder de las ARS, la propuesta del Colegio Médico Dominicano es que sea un código único y que ese código sea el número de colegiado y que los médicos dominicanos firmen sus reclamaciones, firmen sus reclamos de pago en base a esos códigos, que se les quite a las ARS el poder discrecional que tienen actualmente de decidir quién ejerce y quién no ejerce la medicina especializada en la República Dominicana. Otro de los reclamos, y que es también otro de los que causa más roncha en el sector salud, es el tema de las glosas y las auditorías médicas. La auditoría médica consiste en la revisión de un expediente médico para tratar de identificar los puntos en donde no hay acuerdo o en que se considera que se ha cometido alguna irregularidad para entonces producir una interrupción en el pago. Esa interrupción en el pago es lo que se llama glosa. Es un proceso normal en el que se debe revisar y que ayuda a que se mejoren los procesos dentro del servicio de salud. ¿Cuál es el problema con el tema de las glosas? Que se han vuelto un obstáculo en el desarrollo de las clínicas, de modo que al día de hoy o en algún momento han llegado a sumar cientos de millones de pesos de deuda hacia las clínicas por servicios que ya las clínicas y los médicos brindaron. Es decir, ese paciente que ya se internó, que ya se operó, ya se le brindaron los servicios, esa cuenta que viene a ser pagada por la ARS al cabo de 1, 2 y 3 meses, esos pacientes ya consumieron ese servicio y sin embargo a quien le corresponde pagar, que recibió ese dinero, se niega al pago y hay glosas que duran meses y hasta años para resolverse, porque están en la mano, en la voluntad de las ARS, decidir si las paga o no las paga. A la vuelta de esta pausa comercial vamos a continuar conversando sobre este tema aquí en De Salud y Otras Cosas. No se vayan. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido.
es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Estamos hablando sobre lo acontecido en esta semana en que el Colegio Médico Dominicano, el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación de Clínicas Privadas se unieron para decretar un paro de servicios a los pacientes asegurados de la ARS Humano. Y les presentaba en los segmentos anteriores cuál era el pliego de demandas que tienen estas instituciones en contra de las ARS y en particular en contra de esta, que es la ARS privada más grande del país, que inclusive si se suman las demás ARS posiblemente no lleguen a tener el número de afiliados que tiene esta ARS.
Y la lista de estas demandas comienza por el ajuste de los honorarios médicos profesionales que fueron fijados en el año 2007 y que después de 12 años no han sido actualizados, en particular los de las consultas médicas, los de los pagos por hospitalización. La actualización de los tarifarios que se les pagan a los centros de salud, a las clínicas, en donde muchas veces estos precios que ellos pagan arbitrariamente están fijados hasta por debajo de los costos de producción. Dotar de códigos a los médicos especialistas de nuevo egreso que se están graduando y sin embargo no tienen un código con el cual puedan atender a los pacientes de la Seguridad Social. Y en el tema que vamos a desarrollar en este segmento, estábamos hablando del tema de las glosas y las auditorías médicas. Y antes de la pausa hablábamos de que las auditorías médicas eran la revisión del proceso de salud para identificar factores que puedan incrementar el costo innecesariamente o actuaciones, vamos a decir, fuera de los protocolos de los prestadores de servicios de salud. Estas auditorías entonces generan una objeción de parte de las ARS y esa objeción se discute entre las partes, se llega a un acuerdo, se modifican las formas de proceder en los procesos de salud y luego en una próxima ocasión pues continúan sin inconvenientes. Pero estas auditorías médicas y estas glosas se han convertido en un grave problema para el sector de salud. ¿Por qué? Porque están arbitrariamente en manos de las ARS, que son quienes deciden si pagan o no pagan un expediente de un paciente que ya se atendió y que se fue a su casa. Es decir, un centro médico puede tener a un paciente ingresado, vamos a decir, en cuidados intensivos y que su cuenta haga miles de pesos. Y porque la ARS no está de acuerdo con un medicamento específico que se le aplicó a ese paciente, la ARS decide que no va a pagar absolutamente nada de lo que se gastó. Y estas glosas pueden durar meses para ser resueltas y algunas de ellas se quedan indefinidamente mientras que el paciente ya fue atendido, que ya la clínica hizo la inversión que tenía que hacer en gastos en este paciente. Por este concepto de las glosas, se han acumulado decenas, en un momento cientos de millones de pesos en deudas hacia las clínicas y hacia los médicos. Y esta situación no puede continuar. Se ha llegado al punto en el que médicos generales son los que les dictan a los médicos especialistas la forma en cómo deben manejar sus pacientes. Les puedo poner un ejemplo. Yo tuve una paciente falsémica, una joven de 13 años de edad, que tenía que operarse de una cirugía de amígdalas porque tenía infecciones frecuentes que empeoraban mucho la condición de su enfermedad. Y cuando se pidió sangre para tenerla para la cirugía, la pacientita tenía 7 gramos de hemoglobina para realizar una cirugía de amígdalas. Y pues yo decidí ponerle esa sangre para tenerla en las mejores condiciones para que si sangraba durante la cirugía, la paciente tuviera un espacio, un colchón de protección para el sangrado que normalmente se produce durante la cirugía, no le afectara aún más su salud. Pues resulta que en virtud de que yo le puse esa sangre, la ARS decidió que ese expediente, esa cirugía, ese gasto que hizo la clínica no debía pagarse. Y el médico general que le tocó entrevistarse conmigo para eso, lo que me dice es: doctor, usted sabe que la sangre no se debe desperdiciar. Señores, una paciente con 7 gramos de hemoglobina que va a ir a una cirugía potencialmente sangrante y él, por economía de la ARS, incluso economía de una sangre que la ARS no paga porque el paciente tiene que comprarla con su propio dinero, y lo que me dice es que no, que yo no debía haberle puesto la sangre y que como yo se la puse y él considera que no debe haberse puesto, ese expediente no se le va a pagar ni a la clínica ni a mí me van a pagar mis honorarios por la cirugía que les realicé. Ese tipo de situaciones es solamente un ejemplo de lo que se ve todos los días con el tema de las auditorías médicas y con el tema de las glosas. Y por eso es uno de los argumentos sentidos de esta demanda que hacen los médicos y las clínicas en esta semana. El siguiente tema, y también de mucha importancia, es el tema de la atención primaria. No se ha comprendido bien cuáles son las pretensiones, o no ha comprendido el público bien cuáles son las pretensiones de que se establezca el sistema de atención primaria. Y algunos dirían, pero ¿y cómo puede ser que los médicos se opongan a la atención primaria? Los médicos no nos oponemos a la atención primaria. Los médicos
impulsamos que exista la atención primaria. La atención primaria es la atención del paciente mediante una accesibilidad cerca de su casa, a un costo razonable de su condición diaria, es decir, de cómo vive ese paciente, de cuáles son los factores de salud que le afectan, para poder de manera preventiva tomar las acciones necesarias para conservar la salud del paciente y para que no tenga que llegar a atenderse de la enfermedad. Es decir, que la atención primaria es un mandato para los médicos y es un deseo de los médicos. Pero ¿cuál es el caramelo envenenado que se esconde detrás de lo que se menciona como atención primaria? Es que se habla de atención primaria como puerta de entrada. Y ahí es donde está la clave de todo a lo que se enfrenta el sector salud. Ese apellido, atención primaria, como puerta de entrada, lo que significa es que el paciente estará obligado a tener que ir a su médico de cabecera para poder acceder a los siguientes niveles del servicio de salud. Por ejemplo, a usted le duele un oído, usted no puede ir directamente al otorrino, como se hace en España, por ejemplo. Usted tiene, o como se hace en Estados Unidos, usted tiene que ir donde el médico de cabecera. Ese médico de cabecera será el que tenga en su poder, en sus manos, decidir si les remite al médico especialista o si él le pone tratamiento, y si luego con ese tratamiento, con uno, con dos tratamientos, no logra curarlo, entonces decide remitirlo al médico especialista. Es un sistema que funcionó en Puerto Rico, mediante el cual muchísimos médicos fueron a la quiebra, porque lo que entonces hacían era que le asignaban a ese médico una cápita, es decir, una población. Mira, doctor, a ti te vamos a asignar, o a esta compañía integrada por doctores, les vamos a asignar esos 10,000 pacientes, y por esos 10,000 pacientes les vamos a dar tal cantidad de dinero. Y ustedes tienen que procurar a esos 10,000 pacientes brindarle la atención de salud que ellos necesitan con ese dinero que les entregamos. Pero si se necesita más dinero porque a alguno de esos pacientes le sucede alguna enfermedad catastrófica, alguna enfermedad de esas que consumen muchos recursos, y el dinero que les estamos entregando para los 10,000 a usted no le alcanza, usted entonces tiene que buscar lo que falta. Si le sobra, usted se queda con él, pero si le falta, usted tiene que buscar lo que falta. Entonces, en esas circunstancias, muchísimos centros que se pusieron en este sistema de capitación quedaron al final decapitados. Todos tenemos familias en Estados Unidos y a las que les podemos preguntar cómo funciona y cómo es que ellos tienen que venir a la República Dominicana a atenderse, porque cuando van a su médico de cabecera, el médico de cabecera se restringe a la hora de mandarlos al médico especialista. ¿Y cuál es el criterio que utiliza principalmente? El criterio de costo. Es decir, para no tener que gastar más en pagar los servicios de la medicina especializada, tratan de retener los pacientes en este nivel. Y contra esto es que el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas Privadas estamos luchando. De que se establezca la libre elección del paciente, del médico al que quiere ir, como funciona hasta ahora, en donde si yo quiero ir al médico ginecólogo que me plazca, o en este caso no sería yo el ginecólogo, pero vamos a decir al médico urólogo que quiera ir, puedo escoger de entre la lista de los urólogos disponibles para ir a ver al que quiera, y no que esté yo obligado a ver el que la ARS dispone, a ver el médico que la ARS dispone, el cual incluso va a ser contratado por un salario, con lo cual la clase médica y el sector salud va a pasar de ser un sector profesional liberal a pasar a ser asalariados de los poderes económicos nacionales. Con tanta razón, por todo lo que le hemos explicado, es que esta lucha es muy sentida para el sector salud, y por eso es que necesitamos que los pacientes nos apoyen en esta lucha, en aras de la justicia, comprendiendo que lo que está sucediendo en este momento nos perjudica a todos, médicos y pacientes, y que de una clase médica trabajadora ahora se están aprovechando los grandes poderes económicos nacionales, en particular las administradoras de riesgos de salud, que son intermediarias del servicio de salud. Del dinero que pagamos todos para la salud, ellos lo administran para pagarlos a los prestadores, quedándose con una parte. Sin embargo, esa parte es cada vez mayor en detrimento de la cobertura de los pacientes que tienen necesidades de salud y que lo que obtienen en la mayor parte de las ocasiones son negaciones de servicios.
Esperamos que este conflicto se resuelva rápidamente por el bienestar de todos, sobre todo porque en esto tenemos muy claro que los pacientes son los más perjudicados. Pero también tenemos muy claro que lamentablemente en la República Dominicana se ha perdido la capacidad de diálogo y la mayor parte de las cosas tienen que resolverse creando una situación de crisis. Así que esperemos que esto se resuelva rápidamente, que ya en esta próxima semana tengamos soluciones a esta situación y que todos podamos continuar nuestro desarrollo felices y sobre todo sanos. Gracias por acompañarnos aquí en De Salud y Otras Cosas. Luis Felipe Encarnación te acompañó. En nombre del doctor César Mella, director general, te esperamos en nuestra próxima entrega, sábado a las 12 del día, en Cinevisión, Canal 19. Hasta la próxima.